creó este mundo perfecto, creó este mundo hermoso, y ustedes saben la historia del comienzo, la historia de Adán y Eva. Dios los puso en un paraíso, los puso en un huerto del Edén, y allí Dios hizo esa pareja hermosa, al principio perfecta, que era Adán y era Eva. Y bueno, también podemos entrar en otros temas más profundos porque decimos, bueno, es que la Biblia habla de Adán y Eva, pero ¿y qué tal la ciencia? La ciencia ha demostrado y la panteología han demostrado de que hubieron otras vidas antes de Adán y Eva, hubieron otros habitantes en la tierra antes de Adán y Eva. Según la cronología bíblica de Adán a este tiempo, solamente han pasado cerca de 7.000 años, y que la Tierra tiene millones de años, y también se han encontrado fósiles, huesos, no solamente de animales prehistóricos, sino también de humanos que existieron antes de Adán. ¿Y qué de todo eso? Entonces, ¿qué tan real y qué tan verdadera es la historia de Adán y Eva como los padres de la humanidad? Y bueno, realmente es importante conocer todos estos temas para no caer en confusiones. Ciertamente el planeta tiene millones de años, así como Dios no tiene principio ni tiene fin. Eso lo dice y lo enseña la Escritura. Y Dios es el creador del universo. Por lo tanto, Dios no tiene 7.000 años de existencia. Dios tiene millones de millones, no sabemos cuántos años, porque la Biblia lo único que dice acerca de Dios, de que Él no tiene principio ni tiene fin. Él es antes y Él es después. Así que en eso no podemos nosotros decir y negar la existencia de Dios solamente por eso. Lo que sí está establecido y claro es que la generación humana, como la conocemos, se estableció a partir de Adán y Eva hacia el presente. También yo tengo que decir, soy cristiano, no soy antropólogo, soy cristiano, soy teólogo, y lo que puedo decir es que de Adán y Eva, antes de ellos, sí existió vida, por supuesto, porque no podemos negar la ciencia, ni la antropología, ni la arqueología. La vida en este planeta existió mucho antes de Adán y Eva. Eh, no tenemos nosotros sí una explicación de quiénes, y si estos tenían tecnología, conocimiento, inteligencia, como la humana. No tenemos respuesta. Cuando yo leo el libro de Génesis, déjame poner esto aquí. Cuando yo leo el libro de Génesis y el capítulo 1 del libro de Génesis, leo el versículo 1, y el versículo 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Está establecido en el versículo 1 del libro de Génesis una verdad clara y tangente. Es que en el principio. Entonces, el versículo 1 me está hablando del principio de qué, el principio de todas las cosas, el principio o el mero comienzo, como decimos, de la existencia del universo. En el principio creó Dios los cielos, y cuando habla de los cielos hablamos del universo entero, del cosmos, y eso es lo que me dice el versículo 1 de Génesis. En el principio creó Dios los cielos, el cosmos, el universo, más allá de lo que pueden ver los telescopios más eh, especializados. Él en el principio creó los cielos, el cosmos, el universo y las estrellas,
las galaxias. Así, a eso se refiere ese versículo 1 de Génesis, el principio de todas las cosas. En el principio creó Dios los cielos, el cosmos y la tierra donde habitamos actualmente, la creó Dios. Eso dice el versículo 1. Ahora, la confusión para aquellos que son ateos, agnósticos y los no creyentes que descalifican la Biblia como la palabra de Dios, dicen que el versículo dice, en el principio, el versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El versículo 2 dice, y la tierra estaba vacía y desordenada, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo. Y dijo Dios, siguiente versículo, sea la luz, y fue la luz. Y ahí es donde comienza la creación. Ahora, le damos un término equivocado a la creación, porque realmente lo que sucede cuando Dios dice sea la luz, Él ordena que sea la luz, y luego empieza a ordenar que la tierra produzca toda hierba verde, y ya conocemos los 6 días de la creación, que duró la creación. El séptimo día Dios descansó. Y cada día, del 1 al 6, Dios fue creando cosas, pero realmente el término creación está mal utilizado. Deberíamos redefinir el término y no decir creación, sino decir recreación, la recreación. Porque si notamos en el versículo 1 de Génesis, dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y conociendo el Dios tan maravilloso y poderoso que tenemos, Dios es perfecto y Dios es un Dios perfecto, y lo que Dios creó es perfecto. Ahora, en el versículo 2 dice que eso que Dios creó estaba vacío, y ese no es el problema es el siguiente, dice que estaba desordenado. Así que Dios no crea nada imperfecto. Dios es un Dios perfecto, y todo lo que creó es bueno y es perfecto. Eso lo dice el mismo libro de Génesis al final de la creación, que todo lo que Dios creó, y vio Dios que todo lo que hizo era bueno. Y lógicamente lo que Dios hace es bueno y es perfecto. Pero el versículo 2 dice que lo que Dios creó, el cielo y la tierra, estaban vacíos y desordenados. Ahora dice vacíos, o sea, no había nada, nada. Vacío es no hay nada. Y la tierra estaba vacía y estaba desordenada. Algo pasó que vació la tierra y la desordenó. Entonces, cuando uno empieza a estudiar estos primeros versículos del libro de Génesis, va encontrando verdades y cosas que nos van ordenando las ideas y los pensamientos con respecto a lo que Dios creó y lo que Dios hizo. Y también nos va despejando las dudas que tenemos acerca de por qué, si Adán y Eva, la Biblia llama a los padres de la humanidad, ¿cómo es que explicamos que, a pesar de que del hombre hacia nosotros, desde Adán hacia nosotros, solamente han pasado cerca de 7.000 años? ¿Cómo es que explicamos que han encontrado fósiles de 40.000, 50.000 años, de 150.000 años de antigüedad, si la Tierra apenas tiene 7.000, cerca de 7.000 años? No, no es que la Tierra tiene apenas cerca de 7.000 años. En el principio, volvemos al punto 1, creó Dios los cielos, el cosmos, el universo, y creó la tierra. Ahora, en el versículo 2 encontramos esa tierra, esa creación vacía y desordenada. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y empezó Dios entonces a ordenar
que se produciera toda hierba verde, todo árbol con fruto y con su semilla, y luego las bestias del campo, y hasta llegar a la creación del hombre, del polvo de la tierra y de la costilla del hombre, hizo a la mujer y se la trajo a Adán, y los dos fueron una sola carne, y de allí nació toda la humanidad actual. Bien. Tal vez usted no ha considerado por qué es que en el huerto del Edén, em, Adán y Eva se encuentran o se topan cara a cara con una serpiente que habla y que les tienta a probar el fruto que Dios prohibió que comiesen. ¿De dónde aparece esta serpiente a la cual la Biblia le llama Satanás? ¿De dónde aparece en el huerto Satanás? ¿Por qué está Satanás allí? Ahora, los que hemos estudiado la escritura sabemos que Satanás no fue el diablo del que conocemos en la Biblia todo el tiempo de su existencia. Antes de ser el diablo, antes de ser Satanás, antes de ser el ángel malo, el demonio malo, el príncipe de los demonios, él fue un ángel, fue un querubín. Un querubín, la Biblia le llama un querubín hermoso, y que era perfecto en todos sus caminos y que se paseaba en el huerto. Dice que se paseaba sobre los diamantes, y bueno, era un ser muy bello y se llamaba Luzbel o Luz Bella, y era un querubín. El libro de Ezequiel lo escribe muy perfectamente. Pero la historia de Luzbel es que él, siendo un ángel, un querubín protector, mientras se paseaba aquí en la tierra sobre diamantes y perlas preciosas y llenos de esplendor, se llenó, dice, su corazón de maldad. La Biblia dice que perfecto era en todos sus caminos hasta que se halló maldad en él. Y dice Isaías que él dijo, se dijo para sí, mientras se paseaba aquí sobre la creación de Dios, que era perfecta, dijo: subiré a lo alto y junto al trono de Dios pondré mi trono. O sea, que Satanás quiso ser igual a Dios, no usurpar el lugar de Dios, sino quería ser igual a Dios. Y entonces la Biblia nos narra una férrea batalla en los cielos entre Satanás, una tercera parte de los ángeles que le siguió, que se sometió a su sumisión, a su obediencia, y una guerra celestial, una guerra angelical entre Satanás, Luzbel, y el arcángel Miguel, el guerrero, el jefe de los escuadrones de Dios. Y dice la escritura que Satanás fue vencido y arrojado a tierra. Jesús mismo dice en los evangelios, en el evangelio de Lucas dice: yo vi caer a Satanás del cielo como un rayo. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, una de las explicaciones que podemos tener al versículo 2 de Génesis capítulo 1, recuerde que estoy hablando sobre la creación. Génesis en el capítulo 1 dice, repitiendo: en el principio creó Dios los cielos, el cosmos, el universo y la tierra perfecta y maravillosa. Y probablemente toda la tierra era un hermoso paraíso, un hermoso jardín, y allí habitaban los grandes monstruos marinos y los grandes monstruos terrestres, de los cuales se han encontrado fósiles, dinosaurios, pterodáctilos y cualquier cantidad de estos, tipo el dinosaurio Rex y todos estos, ¿verdad? El tiranosaurio. Se han encontrado fósiles, hay evidencia muy clara, y
tienen miles de años de haber existido en la Tierra, y también han encontrado fósiles que parecen humanos. El hombre de Neandertal, los hombres de las cavernas, esos los han encontrado y no podemos negarlo, que si eran seres inteligentes o no, eso no podemos afirmarlo ni negarlo. Pero, ¿qué fue lo que desordenó? Porque el versículo 2 de Génesis dice, y la tierra estaba vacía, no había vida, y desordenada. Bendito el nombre del Señor. Quiere decir que cuando yo leo que ya Satanás estaba en el huerto, cuando Dios hizo a Adán y a Eva, quiere decir que la guerra cósmica entre Luzbel, Satanás, y la tercera parte de los ángeles que lo apoyó contra peleó contra los ángeles de Dios y el arcángel Miguel, el príncipe guerrero. Am, y dice Jesús que él vio caer a Satanás como un rayo del cielo a la tierra. Yo digo, wow. Entonces esa es la razón por la cual la tierra estaba vacía, sin vida y desordenada, porque Satanás cayó en la guerra cósmica, celestial, espiritual, como tú la quieras llamar, angelical, ¡pum! Directo a tierra como un rayo. Y eso vació la tierra, desordenó la tierra, matando a todo ser viviente que estaba allí en la tierra antes de Adán y Eva. Ahora, entonces Dios viene ahora y no sabemos cuánto tiempo después, pero sí ya Satanás había sido juzgado. eh, ya el Señor le había dicho, espanto serás y para siempre dejarás de ser. O sea, después de ser luz bella, después de ser un ángel esplendoroso, un arcángel hermoso, un querubín hermoso, ahora era espanto. Y dejó de ser aquel arcángel hermoso y que estaba encargado de la adoración celestial, y ahora había sido arrojado a tierra. Y cuando Dios crea a Adán y crea a Eva y los pone en el paraíso, Dios creó y formó un paraíso al cual le conocemos como el Edén, y pone al hombre allí en la tierra para que lo labrase, y hacía que las bestias del campo que él había creado de nuevo, pues vinieran a él para que Adán viese cómo se deberían de llamar. Ya Satanás estaba allí en la serpiente, esperando el momento para tentar a Eva, y esta a su vez le ofrece a Adán de comer el fruto prohibido, y entonces los dos caen de la gracia de Dios y son expulsados del paraíso, y ya todos conocemos la historia. Entonces, ¿qué es lo que vemos en Génesis cuando decimos, especialmente cuando dicen los ateos, los gnósticos, de que la Biblia es mentira, de que Dios es un invento del hombre, de que cómo es posible que la tierra solo tenga 7.000 años, porque de Adán a Cristo pasaron 6.000 años, y hasta, perdón, de Adán a Cristo 4.000 años, y de Cristo a nosotros un poquito más de 2.000, y que no puede ser posible porque la ciencia ha descubierto de que la Tierra tiene millones de años y que había vida antes de Adán y Eva, y que los dinosaurios y que todo eso, claro, sí, todo eso existió, pero todo eso fue destruido por esa guerra cósmica, esa guerra angelical entre Luzbel y una tercera parte de los ángeles que se acercaron y se unieron a Satanás para tratar de ir contra Dios en el cielo, y el arcángel Miguel lo derriba y Satanás cae como un rayo a la tierra, extinguiendo toda vida. Y ahí hablamos de los dinosaurios prehistóricos y de los hombres de las cavernas. Todo eso se murió, se extinguió,
quedó enterrado, por eso es que los arqueólogos cavan y consiguen las piezas, los huesos y todo eso, y la tierra quedó vacía y desordenada. Luego Dios dice que dijo Dios, sea la luz, fue la luz, y luego empezó a recrear de nuevo y a dar vida a este planeta como lo conocemos actualmente, y del polvo de la tierra formó a Adán, y de la costilla de Adán formó a Eva. Y de allí es que decimos que Adán y Eva son los padres de la humanidad tal y como la conocemos ahora. Así que es importante que usted tenga esto en mente para que si alguien le pregunta, ¿y cómo explica usted que existen fósiles de miles y miles de años para decir que la vida comenzó a partir del Génesis? Bueno, es que Dios creó en el principio los cielos, el cosmos, el universo, y la tierra la hizo perfecta, y allí pues había vida antes de Adán y Eva, pero por la rebelión de Satanás con la tercera parte de los ángeles del cielo, se hizo una guerra cósmica, angelical, una guerra en los aires, donde el arcángel Miguel, el príncipe de los ejércitos de Dios, peleó contra Satanás, lo derrotó y lo lanzó a tierra. Jesús da testimonio diciendo, yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Y bueno, se desordenó la tierra, se quedó vacía, y Dios en el verso 2 dice que empieza, de Génesis, de capítulo 1, empieza a recrear la tierra, y es donde forma a Adán y a Eva. Y por supuesto, ahí encontramos la respuesta de por qué Satanás ya estaba en el huerto en forma o tomando la forma de una serpiente para tentar a Eva y al hombre. Qué bueno es que usted se haya conectado en esta pequeña enseñanza, y bueno, que le motiva a que siga adelante en Cristo Jesús. Vamos a orar. Quiero orar por usted en esta mañana, en esta tarde ya, más bien, aquí en Costa Rica son las 2 de la tarde, 11 minutos, y quiero orar por usted para que Dios lo fortalezca y usted siga firme en Dios, aumente Dios su fe, le provean sus necesidades, y Dios sigue llamando las cosas que no son como si fuesen. Tiene una necesidad financiera, Dios le puede dar un milagro financiero en esta hora. Así que está sin trabajo, Dios le puede abrir una puerta de bendición, una oportunidad maravillosa para que usted pueda trabajar y salir adelante. Si está enfermo, Dios lo puede sanar a usted de toda enfermedad, porque la Biblia dice que por la llaga de Cristo fuimos nosotros curados. Soy el pastor Juan Carlos, pastor y profeta de la iglesia Más Gracia en Costa Rica. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, presento a todas las hermanas y hermanos que se han conectado conmigo en esta tarde, Señor. Les envío una palabra de bendición, les profetizo salud, les profetizo sanidad. Por la llaga de Cristo fuimos sanados, y les profetizo prosperidad en todo lo que hagan y en todo lo que emprendan. Puertas insospechadas de bendiciones se abrirán delante de ellos, y tú los vas a sorprender antes de que termine la semana, Dios mío, bendiciéndoles y obrando un milagro a favor de sus vidas. Señor, gracias por lo que tú estás haciendo. Gracias por la sanidad que estás trayendo. Gracias por los milagros financieros que se están desatando. Estás enviando clientes nuevos a los
emprendedores van a empezar a ver pedidos, llamadas, solicitando sus servicios. Señor, ellos van a ver tu gloria y tu poder de una manera extraordinaria. Sorpréndelos en esta semana, Dios. Y si alguno está enfermo, Señor, restaura su salud. Restaura su vida espiritual también. Si alguno no se está congregando, no está siguiendo la orden de no dejarse de congregar, porque se apagaron o se enfriaron, despierta la llama y aviva el don de Dios en ellos. Te lo pido en el nombre de Jesús, y en el nombre de Jesús te doy gracias. Hecho está por la palabra de Dios y la palabra que suelto como profeta en el nombre de Jesús sobre tu vida. Amén y amén. Dios te siga bendiciendo. Nos vemos en una próxima ventana que volvamos a abrir aquí por el TikTok. Bendiciones.